están por ahí. Quiero que abordemos el tema de las oportunidades. ¿Por qué me parece importante tocar el tema de las oportunidades? Porque justamente este esquema en el que estamos reunidos y reunidas hoy aquí es una oportunidad que se nos presenta para formarnos y que es una oportunidad gratuita, pero no siempre se aprovechan esas oportunidades y bueno, quiero que aprovechemos mucho para hablar de oportunidades, oportunidades globales, muchas de las tendencias que están en el tema de marketing digital que me parecen bastante interesantes de ser pues analizadas para ver cómo podemos integrar muchas de esas tendencias también. Y después, en una segunda parte, vamos a hablar de cómo gestionar una estrategia creativa en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son elementos básicos que podemos empezar a integrar para crear y para traducir todo lo que tenemos en nuestra cabeza de una forma creativa a través de lo que vamos a trabajar nosotros en las redes sociales? Entonces, hay una mezcla de temas interesantes que después vamos a ver que todos tienen pues un hilo conductor interesante. Quienes eventualmente ya estuvieron en alguna de las sesiones que yo impartí con otro programa que ese emprendedor también tenía de forma gratuita, que justamente terminó este martes. Nosotros, bueno, ahí siempre les invito a que lo puedan escuchar y ver con oídos de profundizar y repasar cosas, porque siempre va a ser interesante y además nunca una clase es igual a la otra, siempre aporta ejemplos y dinámicas bien diferentes. Voy nada más un segundo a dejar de compartir para compartir con sonido porque hay algunas cosas que tienen sonido, entonces para que sea mucho, mucho mejor. Ok, listo. Entonces, ahora sí, parece que me dio un pequeño error aquí. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. Este tema que quiero conversar un poco es sobre las oportunidades globales que hay en el marketing digital que podemos ir trabajando, que podemos ir impulsando. Entonces, sobre las oportunidades que hay, quisiera que por el chat me vayan contando y vamos a ser bastante dinámicos. Quiero que por el chat lo estén compartiendo bastante porque ya no estar en lo presencial es difícil, ahora es sentir que estamos haciendo un monólogo y estoy hablando sola es más difícil. Entonces el chat o levantar la mano va a ser un gran espacio para que podamos pues compartir mejor. Entonces quiero que por el chat me empiecen a contar qué entienden ustedes por una oportunidad, ¿verdad? Cuando hablan de, se presentó una oportunidad tal cosa, quiero una oportunidad, necesito una oportunidad, obtuve una oportunidad. ¿A qué se refieren con ese tema de oportunidad? ¿Verdad? Quiero irles leyendo por acá en el chat. Por cierto, en el chat ya se compartió el enlace a las grabaciones de la clase de ayer para que puedan estar atentos por ahí. Ya está compartido. Dice, una oportunidad es algo nuevo que puede suceder. Una oportunidad es un espacio en la vida para avanzar, claramente. Una necesidad puede ser aprovechada para tener un beneficio, una puerta que se abre para seguir creciendo, una decisión para seguir adelante, para avanzar, ventaja competitiva, un privilegio para aprender nuevas habilidades, una puerta que se abre para lograr algo, una posibilidad de que suceda algo. Ahí, ¿verdad? Yo creo que todos esos conceptos de una otra manera son válidos y son completamente ciertos de lo que una oportunidad es. Puede ser un pequeño paréntesis, hay unas preguntas sobre el programa de marketing digital de Futura. Entonces, pues, la profesora de esas clases, pero no necesariamente estamos en el programa, pero sí, los diplomas se les van a compartir, o el acceso a los diplomas se les van a compartir la semana que viene, para que tengamos esa ahí. Y cierro paréntesis sobre las cosas de Futura. Ahora sí, continuando con el tema de la oportunidad. Justamente una oportunidad son muchas cosas que eventualmente se abren, surgen, llegan para poder darnos, no sé, eh, nuevas espacios de mejora, de aprendizaje, para darnos la posibilidad de aprender nuevas cosas, de conectar, de tener un empleo, de tener muchas otras cosas, ¿verdad? Y podemos pensar en oportunidades como muchísimos otros elementos que están por ahí. Si nosotros le consultamos a la RAE, que es la Real Academia Española, que se supone que es la que rige pues la lengua española,
en diferentes elementos, nos dice que es un momento, circunstancias oportunos y convenientes para algo, para que suceda alguna cosa, para que alguna cosa acontezca, ¿verdad? Pero en este caso, yo estoy pensando en que una oportunidad, un momento y una circunstancia, sí, una oportunidad realmente tiene que ver con esto. Pero también, desde mi óptica como Gloriana, son momentos que surgen, pero también se pueden gestionar. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en Yo Emprendedora estamos gestionando todo el tiempo programas, la mayoría de ellos, el 95% de nuestros programas son gratuitos y a veces vemos que esas oportunidades llegan, están y no siempre son tan atendidas o no siempre son o no siempre es el compromiso que está del otro lado para poder abrazar esas oportunidades y crecer. Y cuando estamos del lado de las personas que emprendemos, muchas veces estamos diciendo, ah, bueno, es que yo no crezco porque no tengo capital semilla, es que yo no crezco porque tal cosa, es que yo no crezco porque voy poniendo una excusa distinta, pero resulta que hay capital semilla afuera, resulta que hay oportunidades de crecimiento. Ayer Luis Daniel nos comentaba una serie de elementos, de herramientas, de etapas de crecimiento en las que un emprendimiento pasa y que se pueden habilitar para nosotros que estamos aquí emprendiendo, se pueden habilitar siempre y cuando nosotros estemos ahí aprovechando todas las oportunidades. Aquí ya hay nombres de emprendedores que he visto en otros espacios. Cristian García, que está por ahí, es uno de los emprendedores que he visto en competencias, que he visto en diferentes programas televisados, competencias tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Eso es aprovechar una oportunidad para hacer que las cosas sucedan, para hacer que el emprendimiento empiece a evolucionar. Porque por participar en un programa de Capital Semilla no me garantiza que yo tenga Capital Semilla. Pero cuando yo ya vivo haciendo un nombre, cuando yo estoy conectada con diferentes programas, diferentes herramientas, diferentes competencias, eventualmente ahí ya mi nombre como emprendedora o mi nombre como emprendimiento va a empezar a hacer un espacio. Igual sucede en las redes sociales. En la medida en la que la constancia, las oportunidades de exponerse, de hablar sobre un tema, las tendencias, lleguen, toquen la puerta y nosotros sepamos aprovecharlas, es en los momentos en los que nosotros como marca nos vamos a poder exponer de una mejor manera. Entonces, es súper importante que podamos estar viendo esto como oportunidades que están ahí y que me van a hacer tener un nombre como emprendedor o como emprendedora y no solo a mí, sino a mi marca, que necesito que mi marca vaya siendo conocida, vaya siendo identificada y familiarizada para las personas que están en este entorno de emprendimiento, ¿verdad? Sí, les agradezco mucho que estén pendientes de sus micrófonos, ¿verdad? Porque por este lado cualquier ruido desconcentra un poquito, entonces para que podamos estar bien, pues en la misma sintonía, bien concentrados y que ustedes puedan salir con algún aprendizaje lo máximo posible. Entonces ahora sí vamos a hablar de oportunidades que el marketing digital nos trae para poder crecer en este 2025. Son oportunidades que llegan, pero que pueden llegar si nosotros también las impulsamos y las aprovechamos. La inteligencia artificial creo que no es obvio, no era creo que era obvia para todos que era una de las oportunidades, ¿verdad? Para nadie es una sorpresa que eventualmente íbamos a hablar de esto. Pero ¿qué es lo importante? Que la inteligencia artificial pues ya llegó para el beneficio o el prejuicio de muchas personas o de muchos emprendimientos y ya llegó y nosotros tenemos que poder ver esta herramienta como algo que de una u otra manera nos vaya a dar esta oportunidad de crecer y de sacar lo mejor que las herramientas van a tener. No quiere decir que ahora vamos a cambiar nuestra inteligencia humana por la artificial y vamos a dejar de que nos haga todas las estrategias y nos haga todos los copies y nos haga todos los diseños, porque no van a tener la esencia de la inteligencia humana, que es justamente el lado humano de conectar con emociones y cosas que la inteligencia artificial aún no tiene y creo que estará un poquito más lejos de poder tener. Entonces, tenemos que empezar a juntar elementos de creatividad, de rapidez que tienen las inteligencias artificiales y mezclarlos con el lado emocional. Porque en el tema de marketing digital y en las redes sociales, ¿qué sucede? Que vendemos a personas que conectan con dos diferentes lados.
vendemos a personas que conectan con lados racionales y le vendemos a personas que conectan con lados emocionales. Y las personas están, cuando hablamos en alguna clase, en algún momento, sobre los beneficios que nuestra marca tiene que poderle presentar y proyectar a las personas que son posibles consumidores de nuestra marca, tenemos que pensar en que esas personas como mínimo están esperando en dos tipos de beneficios, ¿verdad? Yo siempre hablo de un ejemplo de una botella, porque siempre tengo una botella al lado. Y siempre hablo de un ejemplo de una botella, y ese ejemplo es básicamente, bueno, una botella que eventualmente le va a sustituir el plástico, ¿verdad? Porque entonces ya usted por tener su botella va a dejar de consumir tanto plástico, va a dejar de comprar tantas botellas plásticas, va a también tener un estilo de vida pues de consumo más saludable, de hidratación, de salud mental y de un bienestar en general. Y además le va a ahorrar X cantidad de plástico al medio ambiente por año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le vendo esta botella a alguien desde una perspectiva racional, le estoy vendiendo un objeto que tiene ciertas características, que es como que mantiene el agua caliente o fría por tanto tiempo, que tiene una garantía durante 5 años, que además es de un material resistente, que además es de material reciclado, etcétera. Y estas son las características y función en temas de beneficio, precio, calidad que ese cliente está buscando. Pero de repente hay clientes que van a comprar por elementos emocionales y ya no le interesa tanto las características de la botella, sino que saber que esta botella eventualmente lleva un conteo X de cuántas botellas plásticas le ahorró al medio ambiente, que con esta botella usted va a poder tener un consumo más saludable con respecto a su huella de carbono, con respecto a temas de sostenibilidad y otros elementos. Entonces, estoy haciendo que la compra de esta botella también genere un proceso de conciencia ambiental en esa persona. Entonces, ahí estoy conectando con un tema emocional que eventualmente para las personas que son movidas por temas racionales no les va a tocar, no les va a emocionar de ninguna manera, porque quieren algo con X característica que cueste esto y les llegue en su casa y eso es todo lo que necesitan. La otra persona necesita motivos, razones, emociones para sentir que va a comprar eso. Por eso no podemos dejar que la inteligencia artificial controle todo. Tenemos que darle nosotros el lado del conocimiento del cliente, el lado emocional y el lado en el que nosotros vamos a ir a conectar. Entonces, sí, con la inteligencia artificial podemos tener muchísimas otras funciones que son interesantes y que va a ser valioso para que podamos nosotros mejorar el impacto que vamos a intentar transmitir a través de nuestras redes sociales. Vamos a poder usar los algoritmos para analizar campañas, prediccionar todo lo que son, por ejemplo, bueno, si genero esta campaña de pauta, voy a poder eventualmente tener tantos nuevos seguidores o tantas nuevas compras. Voy a poder tener predicciones y pronósticos también sobre el crecimiento del movimiento de las ventas eventualmente. Voy a poder también tener un proceso de creación de contenido. Ahora, inclusive, si nosotros en algunas de estas herramientas que ya están en inteligencia artificial, le ponemos una cierta cantidad de órdenes o códigos a esta herramienta, le podemos decir crear una estrategia de contenido durante un mes que posicione una marca que vende X y Y producto, resaltando temas educativos sobre cosmetología, sobre tal y tal y tal y tal y tal, dividido en no sé qué, con los copies. Si les damos las instrucciones ciertas, esta herramienta nos va a generar un cuadro perfecto, detallado por mes, con el tema, el copy, lo que usted tiene que hacer, el diseño, el video, el guión del video, todos los otros elementos y muchas veces hasta el video también. Entonces, tenemos muchas de esas funciones. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que nosotros hacer un proceso de curaduría. ¿Qué se quiere decir esto? Curar, ver, observar aquel material, aquel copy para saber si esto hace sentido con mi marca, con lo que yo quiero transmitir, con las formas en las que yo quiero conectar también. Nos permite personalizar la experiencia del cliente, sí, porque ahora ya podemos responder mensajes, hacer muchas cosas usando el nombre de este cliente, usando algún dato que eventualmente la inteligencia artificial ya rastreó, ya me generó, ya me dio como un resumen. También podemos realizar informes de impacto y otros elementos que son bien interesantes que podemos usar para maximizar el tiempo. Creo que una de las herramientas más interesantes que podemos ver en este proceso de transformación digital es pensar en que la inteligencia artificial llega de una otra manera
para ahorrarnos tiempo, cosa que las personas emprendedoras no siempre tenemos, o es lo que más escaso tenemos. Entonces, pensar en esto va a ser súper interesante para que nosotros podamos dar una experiencia de usuario mucho mejor, sin que sientan que están hablando con un robot o sin que sientan que toda aquella experiencia está siendo realizada por un robot. Por eso es que tenemos que darle el lado humano, porque no sé si han visto, pero cada vez más hay muchas quejas sobre los chatbots, ¿verdad? Entramos a un banco, tenemos un problema, nos robaron una tarjeta y de repente lo primero que queremos es que aquel banco bloquee la tarjeta para que no haya ninguna compra ni nada así, o denunciar el robo. Me escribo al WhatsApp o llamo a un número, no me contestan, escribo un WhatsApp y me contesta un robot que nunca me habla, nunca me pone a hablar con un humano para poder resolver aquello que es urgente. Entonces hay mucho movimiento de personas que están en contra de los bots, de los chatbots, y hay otro que está pues, más a favor. El tema es que nosotros tenemos que pensar en quién es nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Nuestro cliente es el que va a pedir el precio, si usted lo deja sin el precio, la publicación, o es la que va a ignorar esa publicación en caso de que ustedes no coloquen el precio. Entonces, tenemos que pensar en eso. ¿Quién va a ser nuestro cliente? ¿El que se alegra con un chatbot o no? ¿El que se alegra con que un mensaje sea medio robotizado o el que quiere un humano del otro lado hablando? Entonces, sí, es una muy buena herramienta siempre y cuando esté siempre el lado humano de nosotros aportando en ese proceso de contenido, de ideación, de creatividad que nos va a resolver la inteligencia artificial, que además ahora la podemos asociar a muchos elementos. Esperemos que pronto el Meta AI esté en Costa Rica, pero ahorita, bueno, en Centroamérica solo está en Guatemala y ahí es fenomenal porque desde Instagram, WhatsApp y Messenger podemos acceder a esta herramienta y podemos indagar, preguntar, resolver muchísimas cosas, preguntar datos sobre la mejor hora para pautar, muchas otras cosas porque ya está asociada a la herramienta de Meta, entonces conoce mejor las herramientas de las redes sociales como tal para dar parámetros de horas, cantidades de pauta, estrategias asociadas a redes sociales que podemos ayudar siempre usando pues, la inteligencia humana que está de nuestro lado. Aquí está un poco el concepto de Meta AI que aún no está disponible, que esperemos este año o lo máximo el próximo pueda ya estar en Costa Rica y que podamos aprovecharla porque ahí no tenemos que hacer nada, solo actualizar el WhatsApp y ya desde el WhatsApp podemos usarla gratuita, ilimitada, entonces creo que nos va a ayudar muchísimo en este proceso también creativo. ¿Cuál es un segundo punto que es una oportunidad bastante interesante para este 2025 en temas de marketing digital? Es la inclusión y la diversidad. Cada vez más las personas están comprando en función de que una marca tenga algún tipo de compromiso social. Y cuando estamos hablando de que una marca tenga algún tipo de compromiso social, no quiero decir que forzadamente mi marca va a tener un compromiso social. Y pongo aquí las comillas en mi video, porque muchas veces está el social washing, que es este elemento de cuando una marca quiere forzar tener un compromiso social o ambiental, que ahí se llama pues greenwashing. ¿Cómo es que una marca empieza a disfrazar cosas que no son sociales ni sostenibles para poder tener compras, para poder tener seguidores, para poder tener aliados, para que influencers hablen de su marca? Y no se puede jugar con estos temas. Si nosotros vamos a tener una conducta de mayor inclusión, de mayor diversidad, de mayor compromiso con el medio ambiente o con diferentes otras causas, tenemos que ser coherentes en que esa estrategia pues va a realmente ser sustentada por nuestras acciones y el compromiso que estamos teniendo. De lo contrario, más bien nos puede generar una reputación corporativa delicada que nos puede traer la imagen abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien en que cada vez más las marcas están pensando o el consumidor está queriendo comprar en función de elementos sociales. Entonces van a tener una botella, ¿verdad? X y otra botella y van a tener dos competencias. Entre una botella y la otra, muchas personas van a terminar dirigiéndose a la marca que eventualmente dona una botella por cada compra o a la marca que hizo aquella botella con material 100% reciclado o a la marca que eventualmente tiene algún tipo de contribución económica en escuelas, colegios X y Y.
¿Por qué? Porque el elemento de sentir que al yo comprar aquel producto estoy generando un impacto social, ambiental y de otras formas, genera una emoción, un grado de satisfacción en ese cliente. Siente que está ganando más de lo que realmente está invirtiendo, porque cada vez menos las personas quieren gastar dinero o quieren llegar a una red social y sentir que están gastando dinero. Las personas quieren llegar a una red social, a por ahí ver, por ejemplo, en redes sociales, ver memes, mandar chismes, mandar cosas a sus amigos y pasarla bien. No quiere llegar a una red social a sentir que está, como le llamamos en Costa Rica, con páginas amarillas, que era quien, eh, ¿verdad? Que el libro grande, 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 que tenía una guía de un montón de comercios y usted iba buscando por orden alfabético. O sea, la gente no está esperando entrar a las redes sociales para encontrar esto. La gente está esperando que entrar a las redes sociales para pasarla bien. Y si usted llega y le vende, 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 es una de las marcas que no va a empezar a seguir. Pero si le empezamos a vender desde un concepto interesante, pero real, de compromiso social, compromiso ambiental, compromiso con alguna causa, temas de inclusión y diversidad, va a ser interesante porque cada vez más se están moviendo por este tipo de motivos, de emociones, las compras. Pensemos también en la creación de un contenido accesible, no solo tiene que ver con que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento tenga algún tipo de compromiso con estos diferentes temas, sino también que nuestro contenido sea accesible. Pensemos en que no todas las personas sabemos leer, o no todas las personas podemos escuchar, no todas las personas tenemos visión, ¿verdad? No todas las personas tenemos la capacidad de ver. Entonces pensemos cómo hacemos para que nuestro contenido pueda ser visto y aprovechado por todas las diferentes personas que eventualmente pueden ser nuestros consumidores y que no, porque tenemos que tratar de hacer que nuestro contenido sea lo más inclusivo posible. Y para eso tenemos muchas herramientas gratuitas que colocan subtítulos. Hay también formas de grabar nuestro audio para que se puedan narrar lo que está sucediendo en aquel video y que eso pueda promover la accesibilidad. También pensar en objetivos empresariales más coherentes y más conectados con temáticas éticas. Y cuando hablamos de objetivos coherentes, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Tenemos que pensar en que no es disfrazar un tema, tiene que ser coherente. Bueno, yo soy muy crítica con el tema social porque justamente trabajo con proyectos sociales y no se vale solo usarlo. Hay que realmente estar consciente de que usted quiere generar un proceso de algún impacto social o ambiental real, ¿verdad? Y pensar en que ustedes de una u otra manera pueden ser transformadores asertivos en las áreas de influencia o industria de la marca y que cada vez más influencers están hablando sobre estos temas en específico y creo que esto va a generar pues, un movimiento interesante. Esta es una nueva campaña que está lanzando Osa Perezosa, que es una marca en Costa Rica que bueno, personalmente me encanta y estoy emprendedor en varios programas. Son estas chicas que gestionan las oportunidades. Y no solo es que tu marca pues se dirige a diferentes perfiles de personas y demás, sino que además tiene un compromiso ambiental, un compromiso con el tema de protección animal, los productos son libres de crueldad animal, pero además tienen proyectos con lugares de rescate de animales. Entonces van uniendo diferentes elementos que son interesantes, pero que además dan informes, dan reportes de este proyecto que hacen. Pero no es una cosa que simplemente, quiero poner un poquito por aquí porque trae likes, ¿verdad? Sino es el entender que hay un enfoque pues mucho más fuerte detrás de eso. Licenciada, Esto, hola, sí, hola. mucho gusto. Es muy cierto eso que dice. Yo tengo dos jovencitos y cuando van a comprar un producto para el cabello, por ejemplo, o algo personal, de higiene personal, ellos revisan si es libre de Ujú. crueldad animal, por ejemplo, o si daña el medio ambiente. Entonces es importante. Ahora tenemos un consumidor más ilustrado, más consciente de, de la necesidad, ¿verdad? Tanto de proteger el medio ambiente, de la responsabilidad social, del trato de los animales. Y eso se tiene que Exacto. tomar en cuenta en todos los negocios que se hagan. Exacto, muchísimas gracias, Alice.
por ese aporte, porque justamente es eso, se están moviendo los decisores de compra. Ya no es simplemente satisface una necesidad que tengo, check, lo compro. Ahora es satisface una necesidad que tengo, sí. em, ¿Tiene algún compromiso social, ambiental? Sí, cómo me trataron, me sentí incluida, me sentí incorporada o siento que realmente no soy su público meta porque las imágenes no me representan como mujer con X y Y características o como persona con X y Y características o porque nunca pude acceder al contenido, nunca pude ver, nunca pude, la página no era amigable. Todo eso tiene que ver con el proceso de compra, ya no es simplemente hacer posteos lindos, ahora tenemos que pensar en muchas más cosas para las redes sociales. Este es otro elemento que creo que no es obvio, que es obvio, perdón, es el hecho de que estamos buscando o consumiendo más video, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora inclusive, si ustedes entran al Instagram, el Instagram cambió y todo lo que es bueno, cambiaron varias cosas, pero las publicaciones, por ejemplo, ya son en un formato vertical. Antes teníamos un formato cuadrado, ahora estamos yendo a algo mucho más vertical. ¿Por qué? Porque también es el formato de los videos. Y entonces cada vez más personas empiezan a consumir más videos, las marcas empiezan a publicar más video y la forma en la que se ve ahora el feed es más para video. Eso nos dice que las personas están moviéndose más por ver movimiento, ver cosas, escuchar conversaciones, la voz de alguien detrás de, ¿verdad? Entonces el video va a ser una herramienta de contenido que nos va a ayudar mucho a conectar y ahí también nos permite hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Porque a través de las herramientas de video podemos contar mejor las historias, podemos ilustrarlas mejor. A veces con una sola imagen se nos quedaba corto la forma en la que comunicábamos aquello que queríamos transmitir de nuestro producto, de nuestro servicio y la idea es que nosotros podamos empezar a ver de qué manera pues generamos una mayor forma de cautivar y aportar ese valor. Entonces, es importante que pensemos en estas otras herramientas. A veces son canciones en tendencia, a veces simplemente es un video de 7 segundos haciendo una pequeña cosa y en el texto voy describiendo todo aquello que yo quería. Tenemos que pensar en que hay herramientas, inclusive, que nos dicen cuál es la cantidad de tiempo en que una persona está viendo su video. Entonces, de repente en su red social las personas se quedan viendo un video 17 segundos si usted está haciendo videos de 1 minuto. Entonces eso no es necesariamente positivo porque usted no está entendiendo la cantidad de tiempo en que su público se mantiene fijo observando un contenido y está haciendo un contenido para el cual su público eventualmente no está en disposición de atender. Es importante pensar en, sí, vamos a tener más video, pero ¿qué vamos a hacer con ese video? ¿Qué historias vamos a contar? Eso justamente lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos este reel, por ejemplo. Esta es una marca salvadoreña que, bueno, este es un video un poquito antiguo de algo que había hecho justamente para noviembre. Pero, ¿qué es lo que pasa con este reel? Probablemente vamos a estar cantando esa canción todo el día. Sepamos la letra o no le sepamos, vamos a estar cantando, tarareando esta música todo el día, porque los reels, los videos tienen que o contarnos una historia o contagiarnos de algo o hacernos pensar en algo, porque de repente es como, uy, ¿cómo se llamaba aquella música? ¿Cómo se llama aquella música? Uy, lo vi en Picola, tal cosa, entro de nuevo a Picola, eso genera interacción, eso genera movimiento. De repente ahí vuelvo a ver el video, me antojé de esa tostada y me doy una vuelta por allá. Entonces, es pensar en que el elemento más mínimo eventualmente nos puede generar un vínculo con esa marca en específico. Un cuarto punto es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es que las personas no solamente quieren que les vendan a través de diferentes temas más asociados a inclusión, más asociados a temas sociales, más asociados a emociones y otras cosas, sino que ahora la experiencia que yo le creo a un usuario para que navegue por mi red social de una forma accesible, de una forma linda, de una forma acogedora,
va a importar mucho, ¿verdad? Entonces, ahora es pensar en que nosotros tenemos que pensar en nuestra red social, una gestión de nuestra red social, colocando a la persona consumidora como el centro de aquello, ¿verdad? Entonces, la persona consumidora va de una u otra manera a convertirse en el centro de aquella estrategia. ¿Cómo hago para que entró a mi red social y entiende fácilmente qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo hago? Entiende fácilmente dónde me compra, entiende fácilmente si tengo o no envíos a todo el país, si tengo o no un catálogo, si tengo un menú o no, si dentro de ese menú hay cosas sin azúcar, sin lactosa, sin carne, sin gluten. ¿Cómo hago yo para que la experiencia del usuario en mi página sea accesible? Es fácil encontrar el menú, es fácil encontrar los horarios, es fácil que me respondan. ¿Qué tan sencillo es eso? ¿Qué tan sencillo encuentro la información? ¿Qué tan sencillo encuentro una foto real de tu producto o servicio? Porque solemos usar mucha foto de stock. Entonces, todos esos elementos realmente son importantes a que nosotros pensemos, porque la experiencia que le creamos al usuario con respecto al uso de nuestra red social va a ser increíble, ¿verdad? Pónganse a pensar ustedes, si tienen que comprar una marca de no sé, una marca de trajes de baño, y ustedes están pensando en esa marca, eventualmente ahí yo me siento con algún tipo de complejo de que quiero un vestido de baño X, no me siento cómoda, tal cosa. Llega una marca que yo escribo, no me responden hasta los 3 días, me preguntan qué quiere y no me dan otra información, ¿verdad? Importante, no me dicen un hola, buenos días. Pero después llego, le escribo a otra marca que me responde, hola, buenos días, tal cosa, claro, puedes darte una vuelta por nuestras tiendas, tenemos tiendas en estos y estos lugares, te vamos a asesorar, si el vestido de baño no le funcionara, podemos hacer un ajuste, podemos ajustar la talla, ese ajuste se puede hacer en la hora, sin precio adicional. Entonces, tenemos diferentes elementos que nos están diciendo o nos están ayudando a entender que la experiencia del usuario, la experiencia que le hacemos sentir al usuario con respecto a nuestra marca, va a también determinar el que nos sigan, el que hablen de nosotros, el que nos recomienden, el que nos recompren, el que nos compren, obviamente. Entonces, es eso, tenemos que pensar en cómo hacemos para navegar eso. Solo el hecho de que la persona no encuentre la información que busca en su red social ya es un elemento para que una persona no esté satisfecha con su producto o su servicio, aun cuando ni siquiera lo ha comprado o ni siquiera lo ha consumido. Pero puede ser el detonante para que termine no comprando o no consumiendo su producto o servicio. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en que generar un contenido útil, funcional, agradable, cercano, que responda a estas preguntas básicas que van a hacer sobre nuestra marca. ¿Qué vendemos? ¿Cómo se compra o dónde están ubicados? ¿Por qué el valor que genera esa marca? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Ah, ¿es solo un producto para niños o es un producto para mujeres de todas las edades? ¿O es un producto solo para hombres? ¿O es un producto solo para X X cantidad de personas o de X lugar? Pensemos en que las personas tienen que poder entender esto fácilmente con entrar a su red social, que el proceso de navegación, de respuesta, atención, sea pues, lo más agradable posible. Entonces, cuando estamos hablando de experiencia de usuario, hay una página, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, que es la página de Cíclica, y siempre la pongo de ejemplo, pero con Cíclica, que es otro de los emprendimientos que justamente participó con nosotros en una de las competencias en Yo Emprendedor. Y ya a Emma le doy la palabra, que sé que está con la manita levantada. Em, Hola, en desde este Panamá, caso, saludos. sí, un segundito, solo para terminar este ejemplo, ya casi le doy la palabra. Em, entonces, con respecto a la experiencia de usuario, ¿qué pasa? Por ejemplo, Cíclica hace algo muy bueno, que ellos abordan diferentes temas, venden copas menstruales, venden diferentes productos para la menstruación, pero ¿qué pasa? Que no sentimos que nos están vendiendo, sentimos que detrás de eso hay una amiga que nos aconseja, que habla temas con nosotros que eventualmente nosotros no tenemos con quien a otras personas hablar, que de repente somos una chica adolescente que no se siente cómoda hablando de la menstruación con nadie
y encuentra en Cíclica una amiga con la que puede hablar de estos temas. Entonces, la experiencia de usuario tiene que ver en cómo me siento con esa página, si puedo interactuar con esa página, si esa página es cercana, si esa página es amiga, si esa página me informa, me da contenidos que son útiles, que también lo vamos a ver un poquito más adelante en la otra parte de generar contenido creativo, ¿verdad? Entonces, es pensar en esos elementos como tal, ¿verdad? Pensar en cuáles son estas informaciones, estos contenidos. Por ejemplo, ellos, si vemos su descripción, nos dicen más claramente, pues, qué hacen, a qué se dedican, dónde están, cuál es el origen, ¿verdad? Quiénes son ellos como marca, cuál es su valor, amigables con el medio ambiente, la salud. Pero también si vemos, por ejemplo, contenidos que tienen, nos hablan de todo lo que me hubiera gustado saber de la menstruación en lugar de te doy un ibuprofeno, ¿verdad? Todas estas otras informaciones, se vuelve una marca que me da información que es útil, que es cercana, que genera una experiencia de usuario donde el usuario se siente el centro de un proceso de información, de conversación, de cercanía, de confianza, donde voy conversando con esto. Y si vemos también abajo, hay una serie de publicaciones donde las personas están hablando de esa experiencia. Entonces genera confianza para otras personas que eventualmente también quieren comprar el producto como tal. No solo es ese proceso, sino es cómo yo me siento identificada con el cómo se siente esa persona. Entonces, experiencia de usuario va más allá de responder bonito, de responder en la hora, va en cómo mi contenido va a generar un clic con esa marca, ¿verdad? Ahora sí, Emma. Hola, saludos desde Panamá. Yo, bueno, inicié un emprendimiento desde el año pasado, eh, pues de haber salido ya de una lucha muy, muy intensa con el cáncer y esto nuevamente como que reactivarme en la vida laboral ha sido un poquito difícil. Pues me puse como meta activar mi emprendimiento enfocado a las limpiezas a detalle o profunda en residencia y apartamento y otros, ¿no? Entonces creé Ujú, sin, de verdad que no con el conocimiento pleno, pero creé una página en el Instagram, ¿no? Entonces, de los servicios que ofrezco, pero me llamó la atención de crear reels o recrear los reels enfocado a la limpieza profunda. Pero ujú, de verdad utilicé entonces los hashtags, por ejemplo, Casa Limpia, eh, o sea, los hashtags enfocados a como tal de las limpiezas. Y ujú, déjeme decirle que pues en el día o en el término de la tarde recibí prácticamente miles de likes, o sea, y de las personas que replicaron esto, mis reels. Bueno, tuve que hacer una para, pero realmente es efectivo. A mí me ujú, gustaría, pues, ujú, por medio de esta capacitación, pues enfocarme al crecimiento como tal de la página. Yo he publicado en Encuentra 24 aquí en Panamá, los diferentes servicios me han contactado ujú. y más que nada darle la oportunidad a muchas, muchas mujeres panameñas y extranjeras que se puedan conectar conmigo y que realicen, pues, usted sabe, este tipo de trabajo muy Claro. bueno, muy Ujú, bonito, personalizado, pero el poder de la red social del Instagram, como usted lo está publicando aquí, y replicar los reels a detalle, pues es un éxito. Solamente es como que saber ujú. utilizar la herramienta súper bien y demás. Más que nada Sí, era eso. perfecto, Emma, muchísimas gracias. Justamente es esto, ¿verdad? Es pensar en que las herramientas que tenemos no funcionan solas, porque ya publiquemos un reel, va a tener éxito, es pensar, ¿verdad? Ella fue creando un concepto, fue pensando en qué estrategia podía usar, qué hashtag, qué tipo de video podía conectar mejor con mi audiencia, a partir de esto empieza a tener pues una fuerza mayor. Vamos a hablar de esto justo más adelante. Y si les parece, mejor dejamos las preguntas para el final, para quedarnos ahí pues más tiempo conversando sobre preguntas en específico. Entonces, Gonzalo, ahí se anota bien esa pregunta que tenga o comentarios que tenga y los hacemos al final
para poder pues ir continuando un poco aquí, no perder el hilo para también, que es bastante el contenido que tengo, entonces justamente va a ser como importante ir explicando porque muchas cosas puede que yo las responda con el avance de la presentación, entonces ahí todas las dos que queden las vamos abordando un poco al final. Esta es una idea de Reed que es bastante interesante porque es esto, ¿cómo hacemos que nuestro contenido sea funcional? Ah, bueno, es que ese video o perdón, ese vestido o ese suéter solo se le ve bonito a gente alta, o eso solo se le ve bonito a gente pequeña, o eso tal cosa, o yo soy muy pequeña, no tengo cómo combinarlo. Pues tenemos esas formas, es hacer que nuestro contenido sea usable, sea útil, sea funcional, ¿verdad? Las páginas tienen que ser funcionales, los contenidos tienen que ser funcionales. El que nos guste mucho una marca no necesariamente quiere decir que vamos a ir a seguirla, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola. Puede que yo no consuma la marca, pero puede que la mayoría de las personas aquí, no sé, el 70% de las personas consuman esa marca y no de todo ese 70%, no sé, un 2% seguirá esa marca en redes sociales. Entonces, ¿por qué? Porque no nos está aportando nada nuevo, ya estamos convencidos, ya sabemos que la marca es buena o nos gusta o lo que sea y vamos a ir a consumirlo. Entonces sucede muchas veces con esto, si nuestra página no está aportando algún valor, de repente no va a ser tan interesante que la queramos consumir ese contenido, ¿verdad? El quinto punto es el aprovechamiento de herramientas que eventualmente me hubiera gustado explorar más esta herramienta del Meta Business Suite, pero eventualmente quizás en unos meses saquemos la clase que tenemos sobre el Meta Business Suite porque es muy interesante. Hay herramientas y cuando estamos hablando del tema de aprovechar oportunidades, justamente tiene que ver con esto. Aprovechar una oportunidad tiene que ver con que si hay una herramienta que es gratuita, que es accesible, que es funcional, vamos a usarla porque eventualmente nos va a ayudar a ahorrarnos tiempo. Entonces el Meta Business Suite es una herramienta que les invito mucho a utilizar porque va a ayudarnos a ahorrar tiempo. Si tenemos nuestro calendario editorial de publicaciones listo, nos vamos al Meta Business Suite y en cuestión de una hora programamos el contenido de todo un mes y ya estamos todo el otro mes tranquilas, no quiere decir sin nada que hacer con redes sociales, claro, porque tenemos que ir a responder los mensajes, ir a responder los comentarios, ir a interactuar, ir a replicar aquello en mis historias o generar historias del día a día. Pero el grueso de todo lo que es la estrategia de comunicación en redes sociales ya va a estar programada y se va a ir publicando. También tenemos las respuestas automáticas, tenemos la forma de responder a todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook y WhatsApp Business desde una misma herramienta. Y son cosas que nos van a ahorrar mucho tiempo. También las respuestas automáticas y las programadas, no, las guardadas, que son aquellas respuestas que yo doy sobre cosas muy comunes, ¿verdad? Siempre que me preguntan dónde estoy ubicado, siempre que me preguntan sobre el menú. Y eventualmente, si te preguntan mucho sobre eso, ya deberías tener publicaciones fijas, highlights, hablando sobre eso. Pero bueno, el tema de las herramientas del Meta Business Suite nos permiten hacer muchas cosas. Tienen todas estas barras de opciones, ¿verdad? Tanto puedo ir programando las publicaciones, rastreando las publicaciones y los resultados que han tenido, cómo puedo agilizar todo el tema de interacciones, ya sea los mensajes, puedo planificar, que es en esta parte de planificador, todos los contenidos. Desde ahí me puedo derivar al Ads Manager, que es el espacio donde se hace el proceso de pauta. También puedo ver las estadísticas, comparar con otras campañas, qué ha resultado, qué no ha resultado, administrar el WhatsApp, obviamente el de negocio. Entonces es una herramienta maravillosa que si usted ya tiene una cuenta de negocio, puede usarla de forma gratuita, que siempre recomiendo usarla mejor en lo que es una computadora, porque pues va a tener una mejor experiencia de usuario para ustedes también. Vamos a ver, estoy revisando un momento el chat, solo para saber que no hay nada sumamente urgente. Perfecto. Ok. Ahora sí, el sexto punto es siempre trabajar con objetivos claros y un valor claro.
Este es uno de los puntos más importantes porque el tema de trabajar con objetivos claros y un valor claro va a ser funcional en el sentido de que nuestra propuesta de valor, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, nuestra propuesta de valor tiene que estar firme con respecto a los beneficios, los elementos diferenciadores que nuestra marca da. Si nosotros llegamos a trabajar sin ningún objetivo a nuestras redes sociales, vamos a tener ningún alcance, ningún impacto, ¿verdad? Porque ni siquiera vamos a saber medir ese impacto o ese alcance como tal. Entonces, tenemos que poder pensar en esto. Tenemos un objetivo a alcanzar. Ok, ese objetivo es aumentar las interacciones en un 20% a través de mi Instagram y Facebook en un periodo de 2 meses. Entonces yo ya tengo una línea de trabajo, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, a cuántas personas quiero impactar. Aparte de eso, también sé en cuáles redes sociales, qué tipo de interacciones quiero generar y qué tipo de métricas voy a tener, porque las interacciones se miden a través de likes, comentarios, me gustos, guardados, compartidos, interacciones, reacciones, perdón, que las personas tengan con respecto a mi contenido. Entonces ya yo tengo cómo medirlo, entender qué es lo que quiero alcanzar, en cuánto tiempo lo quiero alcanzar y eventualmente establecer la estrategia para poderlo alcanzar. El tema es que para poder nosotros trabajar con objetivos también tenemos que tener un valor claro, es decir, nuestra marca quiere generar un impacto X. Para ese impacto X, este es mi objetivo. Si nosotros trabajamos sin objetivos y sin un valor claro de la marca, es como que usted llegue a la universidad el primer día y no se haya matriculado a una carrera, no sepa qué va a estudiar, qué sueña, qué todo. Entonces, llegamos y estamos todo el día en la universidad, pero realmente no hicimos nada porque no entendimos hacia dónde va el rumbo. Ya usted cuando entiende que quiere estudiar, va, se matricula y va, empieza a aprender sobre eso. Es distinto, funciona un poco parecido con el tema de no tener un objetivo claro para la estrategia de nuestras redes sociales y un valor claro. Aquí, sobre esto está María Laura, que ella justamente es la chica que fundó y creó junto con otra socia la página de Cíclica, que justo le mostré hace un poco, y le preguntábamos si ella nos quería compartir un poco la experiencia de cómo fue que empezó a definir el tema de los objetivos para su marca. Entonces, por aquí les dejo el video. El crecimiento de las redes sociales de Cíclica realmente no sucedió de la noche a la mañana. Ha sido parte de un proceso importante que yo podría resumirlo en que nos hemos dedicado a escuchar a nuestro consumidor final. Nos hemos dedicado a entenderle de cuáles son sus necesidades de recibir información y sobre todo las maneras en las que estas personas quieren recibirla. Entonces, en Cíclica particularmente, que hablamos mucho de temas educativos, de sensibilización, hemos evolucionado a la manera en la que damos esta información, de manera que las personas puedan sentirse identificadas con lo que estamos diciendo. Entonces, al final de cuentas, detrás de las pantallas lo que hay son seres humanos que aman identificarse con otros seres humanos. Entonces, para Cíclica ha sido fundamental justamente llegar a este punto de la evolución de la estrategia, porque realmente así las chicas han podido humanizar la marca y decir: mira, no soy la única que le pasa esto. Pensé que yo era la única persona que tenía esta necesidad. Mira vos, también hay otras personas que están pasando por esto mismo y existen soluciones para esto otro que pensé que solo yo teníamos. Entonces, ha sido bastante esclarecedor poder ir hacia este otro norte, digamos, de humanizar todos estos dolores que tiene nuestro segmento, para que las clientas justamente vayan generando comunidad. Entonces se mata, digamos, como dos pájaros de un tiro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos fortaleciendo nuestra comunidad, sino que también estamos ganando clientes que están diciendo: yo me identifico con esa marca porque están hablando de lo que a mí me interesa hablar también. Entonces,
Por ahí ha ido más o menos todo lo que a lo que yo le podría dar un enfoque, digamos, de lo que ha sido el crecimiento de las redes sociales en la empresa. Como vieron, ¿verdad? En el video, uno de los elementos que María Laura habla que son fuertes en cíclica es escuchar, ¿verdad? Escuchar. Me disculpen que estoy un poco enferma, pero espero que me aguante la voz. Es escuchar mucho, ¿verdad? Es escuchar mucho lo que ese público quiere, las necesidades que tiene. Muchas veces, inclusive, nos comentaban en el chat eran preguntas sobre el tema de la menstruación y después lo convirtieron en un posteo de información junto con una ginecóloga hablando sobre el tema de la menstruación. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar lo que más les preguntan. La competencia también nos da muchas pistas sobre lo que ese público que tenemos en común como competidores están preguntando, quieren saber, quieren conocer, quieren entender. Entonces tenemos ahí a la competencia como un gran referente para poder entender cuáles son todas esas herramientas y elementos que podemos que podemos empezar a hablar, que podemos empezar a discutir, que podemos empezar a publicar y poner como un centro en la mesa de diálogo para que nuestra comunidad se fortalezca lo máximo posible. Hasta aquí con el tema de todo lo que son las oportunidades que hay en el tema de marketing digital para este 2025. Hay muchas más, ¿verdad? Y conforme avanzan los meses, pues van surgiendo más herramientas, más oportunidades de mejorar la estrategia en redes sociales, pero bueno, justo quería enfocarme en estas 6 en específico, porque me parece que nos dan temas que ya podemos ir trabajando y solucionando, que son más accesibles de solucionar, integrar dentro de nuestro día a día. Hay otras herramientas que eventualmente ya no son tan accesibles, inclusivas para todos y todas, entonces desde esa perspectiva creo que bueno, aquí es una selección de 6 que pueden ser bastante importantes de que pensemos y veamos hasta qué punto realmente nuestra marca se ajusta a esto en específico. Ahora sí, vamos con el tema de estrategia creativa en redes sociales. Cuando estamos hablando de estrategia creativa, pensamos en de qué manera o qué elementos podemos tomar en cuenta para poder establecer algún tipo de creatividad que nos permita pues hacer publicaciones, contenido y más tipo de dinámica y comunidad en nuestras redes sociales como tal. Ahora, vamos a seguir 5 pasos. A mí me gusta siempre ordenar las cosas como ya quizás algunas personas lo saben. Me gusta me gusta abordar las cosas por pasos porque creo que al menos mi cabeza para explicarlo lo entiende mejor y quizás para muchas otras personas entenderlo también es mucho más sencillo. Entonces, vamos a abordar elementos como la personalidad de la marca, el público meta, la historia que se quiere contar o el valor que se quiere aportar y el tipo de contenido, así como el formato. ¿Qué es lo que sucede? Detrás de la creación de una estrategia de redes sociales estamos pensando en que hay demasiados elementos. De hecho, hay una clase específica que se llama como la estrategia de posicionamiento, que es lo que viene antes de que yo me siente a crear el contenido de la marca, que es el content marketing, que es el contenido de mi marca en esa misma red social, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pensemos por ahí en que hay diferentes pasos, ¿verdad? Para establecer una estrategia de redes sociales. Aquí vamos a abordar algunos de ellos que viene más enfocado en establecer el contenido o el tipo de contenido que eventualmente mi marca tiene que usar y cómo yo puedo sobre ese contenido pensar en elementos de creatividad para conectar con la personalidad de esa marca en específico. Entonces vamos a abordar estos 5 puntos hacia adelante. Lo primero que les invito a que nos preguntemos, ¿verdad? Que se pregunten en específico, es que se pregunten quién es su marca. No sé si en algún momento lo han hecho y bueno, si alguien también ha estado en esta clase conmigo antes, creo que es importante seguírselo reforzando porque la personalidad que tiene nuestra marca es muy importante, ¿verdad? Porque
la marca llega a ser una red social que de una u otra manera se convierte en una persona que va a interactuar con otras personas y que en la medida en la que estas dos marcas hacen un match o se complementan bien, pues empiezan a eventualmente gestionar algún tipo de relación, en este caso una relación de compra y de venta. Entonces, tenemos que pensar en nuestra marca como una personalidad. Tenemos que construir esa personalidad. ¿Por qué? Porque pensemos en que, por ejemplo, lo que hablábamos ahora con Cíclica, Cíclica se convirtió en una amiga. Entonces, Cíclica como marca ya no es solo una marca, es una amiga. Es una amiga con la que yo hablo de los temas incómodos para muchas personas, es una amiga con la que hablo de los temas con quien otras personas no puedo hablar, es una amiga que además me ayuda a gestionar de una forma más saludable, más comprometida con el medio ambiente, el tema de mi salud menstrual. Y es una amiga en general. Es una amiga cercana con la que yo me río de los dolores que tenemos las mismas, que tenemos otras parecidas también. Entonces, el que una marca se vuelva cercana quiere decir que podemos pensar en Cíclica como marca en una mujer, eventualmente, o pues, una persona no binaria también, que menstrua, que está en esa edad menstrual, pero que no necesariamente está en nada menstrual, es que también eventualmente tiene un poder adquisitivo para poder comprar ese producto. Además, tiene una personalidad bastante diversa, tiene gustos por temas ambientales, por temas sostenibles, le gusta viajar, le gusta sentirse pues libre, cómoda, confortable, y vamos construyendo una personalidad cómo eventualmente son las personas que siguen a Cíclica. Algunos de estos elementos tendrán en común. ¿Por qué? Porque eventualmente por alguno de esos elementos en común es que se genera este match. Pero pensemos en nuestras redes sociales, de todas las personas que nos están siguiendo, todas esas personas, o al menos deberían ser así, la mayoría de esas personas al menos tienen una cosa en común con nosotros. Al menos una cosa en común, estudiamos en el mismo lugar, em, nos gusta viajar de la misma manera, son amigos, son familia, alguna cosa en común deben tener estas personas para que eventualmente nos sigan, les guste el contenido que publicamos, a nosotros nos guste el contenido que ellos publican y viceversa. Entonces, es eso, se trata de crear estas afinidades. Entonces, si yo no le genero una personalidad a mi marca, no voy a saber cómo interactúa, no voy a saber cómo habla, si es más asertiva, más empática, más cercana, o si es más distante, o si es más profesional y seria, pero no voy a tener esos parámetros para poder entender cómo eventualmente la marca está hablando y la marca está interactuando. Tenemos que pensar en los sueños que tiene la marca y los sueños en los que eventualmente también tiene la, el público meta, porque la personalidad de mi marca también es distinta a la personalidad que tiene mi consumidor. Yo tengo que entender el perfil de mi consumidor, que no siempre es el mismo de mi marca, ¿verdad? Tienen cosas en común, pero no es igual. Entonces, es importante que nosotros podamos pensar en esas similitudes que mi marca sí puede tener con esa persona consumidora y resaltarlas, porque también hay muchas veces en que mi marca soy yo, ¿verdad? Si yo soy consultora, si yo soy mentora, si yo soy la abogada, yo soy la marca de otra manera. Pero hay muchas veces que creamos un producto o un servicio y ese producto o un servicio tiene una marca como tal. Entonces es pensar en estos elementos porque esto nos va a permitir generar un proceso creativo interesante para poder desarrollar la marca con elementos que en redes sociales se convierten en algo crucial, en algo fundamental para generar esa conexión. Ah, bueno, es que mira, yo hago todo lo que Gloria me dice, hice el reel, hice esto, uso inteligencia artificial, tal cosa, pero no crezco. Bueno, ¿usted cómo habla? ¿Qué cuentan esos reels? A esos reels solamente ponen la foto de la botella y el precio. Bueno, usted está vendiendo, usted no está conectando. La conexión viene en la medida en la que yo conozco la personalidad que tiene mi marca y va y conecta con otras personas que tengan una personalidad parecida. Conecto como si estuviera buscando amigos o amigas para mi marca, porque es la forma en la que yo genero ese sentido de comunidad,
que en redes sociales es fundamental crear comunidades. Uno de los insumos más valiosos para la creatividad es el conocimiento que tengamos del público meta. Entonces, crear la identidad de nuestra personalidad es súper importante, pero yo necesito ir a conocer con quién me voy a ir a ser mejor amiga, quiénes son estos públicos que eventualmente yo puedo conectar. Entonces, ya un segundo punto, ¿quién es ese público meta? Aquí tenemos diferentes elementos que desde las redes sociales igual podemos generar para poder entender. Unas características básicas que nos pueden ayudar son los datos demográficos. Con datos demográficos podemos entender temas relacionados a la edad, género, estado civil y temas de nivel de estudios, ingresos. Estos datos no necesariamente los vamos a encontrar de forma tan accesible. Muchas veces dentro de las mismas redes sociales podemos aplicar formularios, los cuales son sumamente buenos porque nos dan datos pues mucho más puntuales, solo que no todo el mundo los va a completar y no todo el mundo le va a gustar completar un formulario. Entonces, es algo que podemos hacer cuando ya tengamos algún tipo de consolidación con el público. Otro elemento es que los datos demográficos también nos podemos ayudar a usarlos o a recabarlos, perdón, con las redes sociales. Si nosotros entramos ahora a nuestra red social y entramos al perfil, va a haber un momento donde nos sale algo que se llama panel para profesionales. El panel para profesionales, ahí entramos y podemos empezar a ver un poco el tema de las estadísticas principales. Entonces, si entramos acá, por ejemplo, en visualizaciones, yo puedo saber cuántas personas están visualizando nuestro contenido, cuántos son seguidores, cuántos son no seguidores, qué es lo que más están viendo, cuáles son las principales ciudades. Por ejemplo, aquí nos dicen que de Cartago, de San José, del país que más nos están viendo es de Costa Rica con un 98%. También, por ejemplo, podemos ver las visitas al perfil, cuántos de esos contenidos tuvieron visitas al perfil. También podemos ver, por ejemplo, los nuevos seguidores. Vemos que tenemos bastantes nuevos seguidores, pero así también como nuevos seguidores hay personas que eventualmente nos dejan de seguir. ¿En qué momento se da ese proceso? Veo también, por ejemplo, nos dan los datos de rango de edad. Todo esto no me lo estoy inventando, son los datos profesional en el panel para profesionales que tenemos directamente desde el Instagram o que podemos tener desde el Meta Business Suite. Entonces tenemos, por ejemplo, rango de edad de 18 a 24 años, solo el 6%. Vemos que el grueso de las personas que siguen a Yo Emprendedor está entre el 25 y el 44%, que ahí está más del 60% de las personas que lo siguen. Y que de ese porcentaje, el 65% son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí ya puedo entender un poquito más de mi público. Y son datos que acabo de ver en el panel para profesionales de Yo Emprendedor y que me metí en el teléfono y que no duré ni 2 minutos viéndolo, pero tengo una noción más clara de cuál es ese público y cómo podría yo conectar con él. Entonces aquí estoy viendo elementos de edad, género, también elementos geográficos, en cuáles ciudades, en cuáles comunidades del país están más estas personas. Y eventualmente los temas psicográficos o motivacionales los podemos ver, los podemos descubrir a través de otro tipo de herramientas. Herramientas, por ejemplo, como los formularios que podemos ver o la observación. La observación suya como dueño, propietario, propietaria de la marca va a ser fundamental para este proceso. ¿Por qué? Porque la observación es la que usted le va a permitir entender qué está buscando este público, no solo con su marca, sino con su competencia, qué están buscando, por qué producto preguntan más. Em, Son personas que eventualmente cómo les gusta ser atendidas, son personas que están preguntando por qué los mueve, qué los motiva, por qué quieren comprar aquel producto. Se están moviendo más por el precio que tiene ese producto o por qué otros elementos en específico. Entonces tenemos una serie de opciones para poder empezar a analizar y ver cómo reaccionan esas personas. Por ejemplo, pongamos un contenido mucho más emocional, publiquemos un contenido mucho más emocional, por ejemplo, sobre cuánta es la cantidad de plástico que le ahorras al medio ambiente con comprar la botella. Era el ejemplo que poníamos al inicio.
cuánto es la cantidad de plástico y pongamos esto y contémoslo de una forma más emocional, cuántas personas reaccionan a este contenido o nos preguntan algo por este contenido. Pongamos algo mucho más racional en función de los beneficios puntuales que tiene la botella, garantía, durabilidad, de qué sé yo cosa, para entender si sus decisiones de compra están más basadas en elementos más racionales o más emocionales. Es ir jugando con todos estos elementos, publicar cosas distintas, saber qué tipo de contenido publican más, porque entonces publicamos el mismo tipo de contenido en diferentes formatos y vemos en cuál tuvo una reacción mayor. Entonces tenemos esta posibilidad de estar experimentando para entender qué es lo que estas personas quieren. Igual cuando se nos acercan, podemos empezar a hacer algún tipo de preguntas estratégicas, principalmente cuando estamos en ferias o en espacios donde estamos físicamente y podemos ver a esa persona, podemos hacer algún tipo de conversación casual para entender. Ay, este va a ser un regalo para usted o es un regalo para su familia. Entonces ya entendemos si eventualmente tiene familia, si normalmente están comprando nuestro producto más para regalos, más para un uso personal. Si es un uso personal, más o menos estimar en qué rango de edad está aquella persona o qué fue lo que le gustó de aquella pieza que nosotros le estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son súper interesantes que nosotros podemos analizar y poder a partir de eso establecer la personalidad de la marca, ¿verdad? Que son estos elementos que están por aquí, ¿verdad? Que ya nos permiten entender eso, entender elementos interesantes sobre ese punto. Lo que nosotros queremos es buscar justamente conexión entre la personalidad de mi marca y la de mi público meta a través de historias que tengan en común. Es lo que les decía ahora, ¿verdad? Las marcas normalmente, o nosotros normalmente, las personas que nos siguen tienen al menos una cosa en común con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ese público meta va a tener en común con mi marca? Porque no solamente se vale que, bueno, yo vendo botellas y ellos quieren botellas, punto. No, tenemos que pensar en por qué ellos quieren botellas, por qué ellas quieren botellas. Están queriendo botellas porque quieren dejar una huella de carbono más menor en el medio ambiente, porque también quieren tener estilos de vida más saludables, porque además están haciendo ejercicio en montaña, zonas que son bien calientes, quieren que el agua quede bien fría porque trabajan en zonas que son muy, muy frías y quieren llevarse su té en una botella que sea bien, que guarde la temperatura. Entonces pensamos todo eso porque eso va a definir el estilo de vida que esa persona tiene y la forma en la que yo me puedo comunicar. Porque entonces ahí ya podemos poner una oficina fría o una persona que está tomando ese tecito y que le recuerda al té o al café de la abuela. Y ahí vamos hablando de las emociones y vamos contando las otras cosas y las otras posibilidades que la botella puede darnos y que ya no es simplemente pensar en el producto que tiene un precio, es pensar en otros elementos asociados a ese precio también. Después de esto es pensar en qué historia se quiere contar y qué valor quiere aportar esta marca como tal. Pensemos en que todos los emprendimientos, por ahí leí algún comentario al inicio que decía que es que mi marca lo que decía la pregunta, creo, no sé si todavía la persona está por aquí conectada, pero decía, es que mi duda es que no sé cuál es la solución que está generando mi emprendimiento. Y creo que es una duda que la mayoría de los emprendimientos tienen, ¿verdad? Es como, bueno, es que yo vendo comida, yo no sé qué soluciono, o es que yo vendo ropa, tampoco sé qué soluciono. Pero el tema es que hay herramientas que nos pueden ayudar justo a esto para poder entender mucho mejor cuáles son las líneas o las formas en las que nosotros podemos entender la solución que generamos, los elementos diferenciadores y los beneficios que nuestra marca está generando, que sí, a veces pueden ser muy parecidos a los que la competencia está generando, pero eso no nos exime ni nos limita de que eventualmente también podamos, pues, tener la posibilidad de diferenciarnos, porque a veces la competencia puede estar haciendo las mismas cosas que nosotros, pero ¿qué pasa si nosotros lo hacemos con mayor calidad, mayor rapidez, con la mejor experiencia de usuario, con otros elementos de conexión distintas? Nosotros nos vamos a eventualmente posicionar y no tanto así, pues nuestros
nuestros competidores. Entonces, ir pensando en todos estos elementos que están de nuestro lado, ¿verdad? Cada elemento asociado a la marca, beneficios, propuesta de valor, la historia, experiencias, fracasos, oportunidades, todos son motivos para hacer un storytelling. ¿A qué nos referimos con storytelling? Bueno, nos referimos a aquella forma de contar historias que atrapan, ¿verdad? Que normalmente tienen un gancho para captar la atención, para poder decirle a esa persona que está hablando de otro tema, que está por ahí, escúcheme o léame o cómpreme, ¿verdad? Entonces tenemos este gancho de atención que nosotros, de hecho, en la sesión de Elevator Pitch, que va a ser la próxima semana, se habla de esta herramienta que está pensada, la herramienta de Elevator Pitch, está pensada en diferentes fases, la fase de apertura, la fase del problema, la fase de la solución, la propuesta de valor, el cierre y bueno, también en la que nosotros nos presentamos como emprendedores. ¿Qué pasa? Que todo buen pitch inicia con un buen gancho de cierre. El storytelling es una herramienta que nos viene a decir, bueno, hay que hacer un gancho en ese texto, en ese video, en ese reel, en esa historia que usted va a producir y captar a ese público como tal. ¿Para qué? Para que esa historia que queramos contar se proyecte, se posicione, valga la pena que nosotros posicionemos en sus beneficios. Porque no es solamente el llegar y decir, ah, bueno, le tomé una foto al pastel de cumpleaños que yo genero, quedó bien bonito y la voy a publicar y voy a decir, reserva tu pastel de cumpleaños y el WhatsApp. Eso no contó una historia. Yo tengo que contar la historia detrás de eso, la historia de cómo fue que me convertí en pastelera, de cómo fue que comencé a encontrar un amor por los pasteles de cumpleaños, en cómo fue que aquella familia cumplió ese sueño a partir de tal cosa, ¿verdad? La forma en la que nosotros contamos las historias van a enganchar o no a ese posible público meta también. Hay muchas personas que inclusive ahora ya no se mueven por videos o ya no se mueven, claramente no son la mayoría, pero bueno, sí hay un nicho de mercado importante que se dedica más a leer copies, porque cuando el copy cuenta una historia que es bien interesante, se siente mucho más atractivo leer aquel copy que inclusive escuchar el video. Entonces, tenemos herramientas diferentes para conectar con diferentes personalidades que el público tiene también. Y esta herramienta sin duda nos va a ayudar a conectar más, ¿verdad? Las herramientas de storytelling son sumamente valiosas y creo que aunque no se explica como tal la herramienta de storytelling, sí se va a explicar la herramienta del elevator pitch, que tiene algunos elementos que pueden servirnos para también hacer ese pitch a través de nuestras redes sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos que generar un contenido de valor, se nos viene esta herramienta que quizás ya muchos y muchas la conocen porque la hemos dado en nuestras sesiones también de Futura, que es de ahí donde conozco pues a muchas personas. Solo voy a hacer una pequeña pausa para recordarles que aquí en el chat Joshua puso el Zoom para que puedan registrarse para la siguiente sesión. La siguiente sesión es esta que les estoy contando, que es del pitch y estrategias de presentación, y es el martes 4 de marzo a las 4 p.m. hora Costa Rica y a las 5 en hora Panamá. Ahí está el enlace en Zoom. Si ustedes ahora lo clican, eventualmente no les va a dejar acceder porque ustedes están en una sesión de Zoom, pero pueden guardar el mensaje, mandárselo a alguien ahí para que guarden el enlace y ya después al final de la clase se registran para que ustedes ya no se pierdan esa sesión que, recuerden, tienen que tener un proceso de seguimiento para acceder al certificado. Vamos a ver que hay unas preguntas. Meta también puede dar si hay en diferentes países. Sí, si hay en diferentes países puede dar los resultados. No como ciudades, sino más como países. A veces si es una ciudad muy grande, pues da el espacio para darlo. Em, el uso del Meta Business Suite es una gran herramienta. Pues nosotros ya terminamos nuestras clases, pero justo con el Make en Costa Rica vamos a abrir una clase que aún no tiene tema. Puede ser ese el tema. Mm. Si más personas están de acuerdo en que eventualmente el tema sea pues Meta Business Suite, puede ser que esa sea
elegida. Por cierto, vamos a aprovechar este chat, ahí ustedes nos comentan por ahí qué tema les gustaría que fuera esa otra clase que vamos a dar en marzo. Está el tema de pautas, el tema de Meta Business Suite, que es bastante provechoso, y hay más temas ahí que usualmente pueden ser. Ahí Joshua me va contando pues cuál es la clase más elegida para esa otra sesión. Ok, volviendo al tema principal, que a veces es bueno pues dar cortes ahí porque nos vamos saturando con un mismo tema y a veces estos cortes nos ayudan a después conectar mejor con lo que estamos conversando. Al menos a mí me ayuda, espero que a ustedes también les ayude. Ok, entonces cuando hablamos de la propuesta de valor, estamos hablando de todos estos elementos que podemos empezar a analizar y entender. No lo vamos a explicar mucho porque estamos pues más complicados de tiempo, pero hay una clase grabada que eventualmente les podemos pasar para que puedan ver un poquito más el tema de la propuesta de valor. La propuesta de valor nos viene a ayudar a entender cuál es esa solución que estamos generando, qué beneficios están esperando recibir las personas que buscan obtener esa solución, cuáles son los puntos de dolor por los cuales nos dejarían de comprar ese tipo de personas y por otro lado nos ayuda a entender cuáles son esos valores y esas alegrías que yo genero y los beneficios que mi marca está generando a nivel y posicionando a nivel de una industria en específico. Entonces, pensemos en que en este lado tenemos un círculo y ese círculo nos habla de todo el entorno. Cuando les recomiendo mucho usar esta herramienta para poder descubrir mucho cómo contar y qué historias empezar a contar, ¿verdad? Entonces, en este círculo como tal, tenemos todo lo que viene relacionado al entorno. Entonces, en ese entorno, pensemos en que las personas que son públicos potenciales, no necesariamente mis clientes, sino los públicos potenciales, la competencia, beneficiados indirectos o directos de nuestra marca, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este entorno en específico, pensemos en ese público como tal. Pensemos en las personas que compran nuestro producto, podrían comprar nuestro producto y que quizás podrían comprar nuestro producto. O sea, que son posibles clientes no tan específicos como el público meta, pero que también tienen un perfil potencial de compra. Entonces, pensemos en qué hace ese público, dónde está, qué hace, qué compra, en cuál red social está, que esa pregunta es fundamental porque a veces hacemos demasiados esfuerzos y resulta que en esa red social no está, pero en la red social que a mí me queda más cómoda de administrar, entonces ya eso es un problema. Pero en realidad es pensar en esto, pensar en todos los elementos. ¿Cuáles son esas actividades usuales de ese posible cliente, esa posible clienta, verdad? Es dónde está, qué le gusta, en qué ciudad, cuál es su rango de edad, en qué trabaja, cuáles son sus anhelos, cuál es su proyección en términos de trabajo, cuál es su estilo de vida. Porque al entender yo todos estos elementos, puedo entender mejor qué es lo que esa persona está buscando, ¿verdad? Entonces, eventualmente puedo entender qué beneficios. Cuando ya yo entiendo y estudio el perfil de esa persona, también puedo entender mejor cuáles son los beneficios que esa persona está buscando recibir. Ah, ok. Esa persona está buscando recibir con respecto a un producto o a un servicio parecido al suyo. ¿Cuáles son esos beneficios que esa persona está esperando recibir? Ah, bueno, eventualmente son beneficios como métodos de pago diferenciados para yo poder pagar mediante link de pago, mediante transferencia, mediante Simple, mediante todas las diferentes herramientas que hay en los diferentes países, ¿verdad? Que en cada uno de los países se llama distinto. A otros elementos beneficios que una persona está buscando recibir es respuesta rápida, es que la calidad del producto sea muy buena, es que además de eso el producto tenga una durabilidad, tenga una garantía, tenga diversidad de tamaños, diversidad de colores, diversidad de precios, formas de financiamiento, ¿verdad? Y estamos pensando en todos los beneficios que un público meta eventualmente podría estar pensando en recibir.
Cuando analizamos todo esto, que ahí no necesariamente son los que mi marca da, sino son todos los que ellos están buscando. Recordemos que el círculo es el entorno en el que se desenvuelve mi marca, pero no necesariamente es mi marca es el cuadrado. Entonces, pensemos esto de forma diferenciada. Los puntos de dolor son aquellos puntos, aquellos dolores por los cuales un posible cliente dejaría de comprar mi marca. ¿Cuál es eh, ¿verdad? Algo que los detiene, que hace que ese proceso de compra no se gestione? Bueno, es que no tenía diferentes métodos de pago. Yo fui a la feria y solamente se podía hacer en esa moneda, pero yo era extranjera y no pude pagar, entonces me quedé sin poder comprar ese producto. Bueno, otro elemento es que el tiempo de respuesta en redes sociales tardó demasiado y eso hizo que la persona pues al final terminó comprando la otra marca menos convencida, pero bueno, terminó comprando la otra marca porque en esa página, en esa red social en específico no respondieron. Pensemos en otros puntos de dolor que eventualmente podrían tener, es que no hay stock, ¿verdad? No hay stock suficiente, entonces como no hay stock suficiente no se pudo comprar, no se hacen envíos a X lugares, entonces todos esos elementos están ahí generando algún tipo de inconveniente o algún tipo de ruido por el cual pues alguna persona puede estar quedándose sin comprar y nosotros sin vender. Cuando entendemos este círculo como tal, entendemos qué es lo que ese entorno está buscando, cuál es la personalidad de ese público, eventualmente potencial, qué beneficios está esperando recibir de un producto o un servicio como el mío y cuáles son los dolores por los cuales dejarán de comprar un producto parecido al mío. Ok, cuando yo entiendo esto, me voy a los creadores de alegría y a este ven, aquí es la persona, la personalidad del consumidor que ve en el círculo, está en el centro, pues un perfil de una persona y en el cuadrado está un presente, un regalo, ¿verdad? Que es como ese valor, ¿verdad? Ese presente que yo le voy a dar pues a este consumidor en específico con respecto a mi marca. ¿Cuáles son los creadores de alegría? ¿Dónde son los momentos en los que yo eventualmente les estoy generando un beneficio, una alegría? Y es cuando yo, de todos los beneficios que yo coloqué aquí, que el entorno está ofreciendo, la competencia está ofreciendo, y ese público potencial está exigiendo y está queriendo recibir, de todos esos beneficios, ¿cuáles mi marca puede aportar? Bueno, resulta que aún no tengo diferentes canales de pago, pero sí tengo tiempo de respuesta rápida, tengo variedad de precios, variedad de colores, tengo diferentes catálogos de servicios, tengo todos estos elementos. Entonces ya ahí hago una lista de todos los elementos que están por ahí y que eventualmente mi marca genera como pues solucionadores de dolores, ¿verdad? Como alegrías, beneficios. Ahora, todos aquellos que eventualmente, todos los beneficios que mi marca no genera, pues pensar en cuáles de sus beneficios eventualmente no están generando, se convierten en puntos de dolor. Pero la idea es que esos puntos de dolor no nos deprimen por ser puntos de dolor, sino que nos pongan a trabajar y pensar cómo yo voy a crear soluciones para que esos puntos de dolor dejen de ser puntos de dolor y se conviertan en alegrías. Entonces, de los puntos de dolor que yo resuelvo, los convertimos a beneficios. Los beneficios y puntos de dolor que yo no resuelvo, vamos a mantenerlos como un punto de dolor que vamos a empezar a trabajar para convertirlos en beneficios. Y los creadores de beneficios y valor son los elementos tan diferenciadores que tiene su marca, que de todo el estudio de beneficios que usted hizo, estas otras marcas no ofrecen lo que usted está ofreciendo. Entonces, podemos decir que son los elementos más diferenciadores que su marca tiene y en los que su marca se posiciona de una forma diferente con respecto a la competencia. Entonces, los creadores de valor son justamente estos en los que nosotros nos posicionamos por ser diferentes, ¿verdad? Y eso ya va a ser súper, súper interesante y súper bueno por ahí. Y el producto y servicio justamente donde escribimos lo que nosotros hacemos. Recuerden que cuando nosotros vamos a escribir lo que nosotros hacemos o lo que vendemos, tenemos que incluir el qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Porque muchas veces hablamos de aquel producto como si el otro, como si el cliente o el posible cliente ya supiera y fuera obvio lo que estamos vendiendo. Entonces es importante que no sea obvio,
porque para nosotros no quiere decir que para el público destinatario sea obvio entender esto, entonces es importante que por ahí tengamos este elemento bien claro y bien definido. Y de aquí, eventualmente, podemos empezar a generar mucho contenido de valor porque viene enfocado en hablarle a ese público lo que quiere saber, qué son los beneficios y soluciones que esa marca le está aportando. Y eso es muy diferente que hacer una publicación solo basada en el precio. Ok, ¿qué tipo de contenido podemos generar a partir de que ya sabemos cuál es la personalidad de mi marca, qué público se define, se destina y eventualmente el valor que está generando mi marca y los beneficios asociados? Cuando hablamos de este tipo de contenido, tenemos que pensar en que estos contenidos diferentes entre sí, que ya lo vamos a ver, tienen tres enfoques sí, variables distintas. ¿Cuáles son tres enfoques que nosotros recomendamos que se puedan trabajar? Los contenidos educativos, los de entretenimiento y los informativos. Los contenidos educativos son aquellos contenidos que eventualmente nosotros podemos usar para informar sobre algún tema y formar sobre temas relacionados a las marcas. Entonces ahí eventualmente tenemos como hablar de tips, consejos, recetas, pasos útiles, entrevistas, paso a paso, un detrás de cámaras, pues eh, es más de entretenimiento. Pero eso entenderíamos la forma para educar sobre algunos temas relacionados a mi marca. Entonces es donde yo tengo la posibilidad de empezar a hablar sobre, por ejemplo, pues siguiendo con el tema de la botella, donde tengo la posibilidad de hablar de el consumo de agua, cómo es beneficioso para la alimentación, donde podemos hacer un live con una nutricionista para hablar de esto, donde podemos hablar de la importancia del agua durante el proceso menstrual, donde podemos hablar del agua con respecto a la concentración, donde podemos hablar del consumo de agua con respecto al ejercicio, donde podemos hablar de cómo en la crianza de, no sé, los hijos, el consumo de agua o enseñar el hábito del consumo de agua es fundamental. Podemos hablar de temas sostenibles y ambientales, de el cuánto una persona se ahorra en plástico y en pagar, ¿verdad? Botellas de plástico fuera por tener su botella de esta marca. Entonces, vamos generando un proceso educativo interesante, vamos hablando de otros temas, nutrición, salud, ejercicio, caminatas en montaña, sostenibilidad, temas ambientales, que eventualmente no tienen 100% a ver con mi marca, con la botella, ¿verdad? Pero son temas complementarios que a mi público meta les interesa, porque ya estoy generando un estilo de vida alrededor de mi marca. Estoy generando un nivel de conciencia alrededor de mi marca. Y recuerden, las páginas que nosotros desarrollemos, las redes sociales que nosotros desarrollemos, tienen que ser útiles, tienen que ser funcionales. Las personas tienen que sentir que entraron a esa página web, perdón, a esa red social y que encontraron información que es útil, que vale la pena seguirla porque siempre tiene charlas, contenidos, tips, información relevante que yo estoy queriendo recibir. Entonces, están encontrando en esa red social un espacio útil de información. Otro tipo de contenido es el contenido de entretenimiento, que ahí empezamos a hablar, por ejemplo, de contenidos más sencillos, más dinámicos. Ni siempre es hacer bailes famosos, ni siempre es usar una música en tendencia y ni siempre es memes. También podemos usar detrás de cámaras, podemos usar temas de humanización, hablar de los procesos, ¿verdad? El cómo paso a paso se fue haciendo un pastel de cumpleaños, de cómo fue que se hizo la decoración de este evento, todos estos puntos en específico entretienen a la gente. No solo que la gente se ría, es que la gente está entretenida viendo esas cosas. Los contenidos informativos son una pieza clave que nos ayudan a entender la información básica del producto. Este es el contenido que más se suele usar, ¿verdad? Nosotros solemos más hablar de cuál es el precio, dónde se vende, cómo se compra, las características del producto. Solemos hablar más de esto que de los otros elementos. Debemos hacer un balance entre esos tres tipos de contenido para que la persona sepa qué es lo que usted vende, dónde lo vende, pero al mismo tiempo sepa cómo eso le va a contribuir a su estilo de vida, cómo le va a mejorar la salud, cómo mejorar el consumo de agua, cómo educar a sus hijos con respecto al consumo de agua, entre otros temas, ¿verdad?
Entonces, pensar en que con respecto al contenido tenemos que pensar en diferentes tipos de temáticas. Que aquí, bueno, vuelvo un poco al ejemplo que ponía más arriba con respecto a cíclica, ¿verdad? Es pensar en que este contenido tiene que ir desde la parte educativa, generando una experiencia de usuario interesante, desde la parte educativa, lo que yo estoy hablando, cómo sensibilizo sobre diferentes temas, desde la parte pues más graciosa, de conexión, entretenimiento, y desde la parte también sobre la experiencia que el usuario ha tenido con respecto a la marca, porque eso genera mucha credibilidad y confianza para las personas nuevas que eventualmente quieren comprar. ¿En qué formato? Que es otro elemento que tenemos para hablar, que creo que es uno de los últimos. El formato tiene que ver con diferentes formas, valga su nombre, en que un contenido puede tomar para poderse publicar. Entonces, son las formas que el contenido toma para poder llegar hasta ese público destinatario. Dentro de esos diferentes tipos de formatos está, por ejemplo, el posteo estático, que es una imagen sola, el carrusel, que es un conjunto de imágenes que tiene mucha visibilidad porque la primera imagen de repente me salió, la ignoré, no la vi o no me atrajo, pero me vuelve a salir la segunda imagen y así me van saliendo los diferentes em, imágenes que tenga esa publicación en diferentes momentos en los que yo abra mi Instagram. Entonces, tiene mucha visibilidad, también tiene mucho impacto y creo que es bastante interesante lo que se puede hacer con los carruseles porque se pueden combinar fotos, videos, imágenes, contexto también. Las historias son estas, pues, videos, imágenes que duran un 24 horas. Entonces, de los videos, perdón, de las historias se pueden hacer los highlights, que son estas pequeñas historias pequeñas que se quedan guardadas. Entonces, es bueno hacer historias sobre cosas explicativas, sobre cosas educativas que de una u otra manera vayamos guardando también por ahí. Los reels son estas estos videos cortos que ahora se pueden grabar pues de mucho más tiempo, se pueden guardar de mucho más tiempo, pero ni todo público meta se mantiene tanto tiempo pues concentrado viendo algún tipo de contenido. Y los lives que muchas veces se pueden guardar en el feed, otros no, pero son transmisiones en vivo que se pueden hacer solos o junto con otra persona u otra marca también y son completamente en vivo, se pueden hacer preguntas, lives. Entonces, es pensar en cuál es el contenido que mejor consume mi público meta, cuál es la forma en la que yo me conecto con ese público meta, cuál es la forma en la que yo cuento historias a través de ese contenido para generar pues este match que siempre hemos estado hablando. Por ahí la, en la misma, el mismo ejemplo de los tipos de contenido. Vamos a ver aquí muy rápidamente sobre el funnel de ventas, porque quiero también dejar un espacio para las preguntas que pueden estar por ahí. Entonces, con respecto al funnel de ventas, hay algo que es importante y es que aquí nos vamos a enfocar en dos elementos específicos. Nos vamos a enfocar en fotografía y Reels. Pero, por ejemplo, en Reels, aquí el funnel de ventas es algo que nos dice cómo se va comportando la mente del consumidor con respecto a un proceso de compra, ¿verdad? Entonces, la persona primero entra en su estado de conciencia donde entiende que necesita algo, ¿verdad? Entonces, entiende que necesita algo en específico, qué es lo que puede eventualmente estar necesitando. Bueno, quiere una botella para dejar de gastar en botellas plásticas. Y eso es la primera noción. Empiezo a entender que tengo una necesidad de compra y cuando una persona está en el proceso de conciencia, de reconocer que está necesitando algo, es cuando está más o menos entendiendo botellas. Aún no sabe el precio, la característica, el estilo, el diseño, no sabe las marcas todavía. Solamente quiere una botella y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo bueno de hacer reels en la etapa donde la persona está en la etapa de conciencia? Que aquí es importante poder trabajar con reels tanto en Facebook como en Instagram, porque ahí se genera una percepción distinta sobre esa intención de compra, donde voy entendiendo si aquel producto que yo necesito está en un lugar en específico, donde me va presentando una variedad, un catálogo, tipos de precios,
cuál es la mejor botella según su personalidad, cuál es la mejor botella según su tal cosa. Entonces, en la etapa de conciencia es donde si nosotros generamos un contenido interesante, puede que nuestro contenido le salga a esa persona para decirle la mejor botella que usted necesita es esta. Porque en la etapa de conciencia la persona aún no tiene tan claro qué tipo de producto quiere. Si, por ejemplo, pasamos a la etapa de consideración donde la persona ya vio varios perfiles de redes sociales, ya vio varios catálogos de botellas, ya vio varios estilos de botellas, ya vio nuestro reel que habla de los diferentes tipos de botellas y cómo calza cada uno de los tipos de botellas según la personalidad. A partir de eso ya podemos eventualmente pensar que la persona está en la etapa de consideración, es decir, tenía 100 páginas de redes sociales para ver y ahora está solo con 10. Hay una preselección de páginas porque entró, le gustó el contenido, le gustó la imagen, le gustó el abordaje de la comunicación y ahí se sintió pues más atraído, atraída para eventualmente pues conectar. Después está la etapa, pues en la etapa de la consideración es donde nosotros pensamos más en contenido que dé una respuesta directa y de una manera más significativa a todas estas vistas que puede tener las personas, ¿verdad? Para que puedan agregar al carrito, para que puedan comprar. En redes sociales no tiene mucho este tema de agregar al carrito, pero sí donde pueden eventualmente empezar a conectarse y empezar a tomar un proceso como de, ok, ya estoy considerando qué es lo que necesito. Necesito una botella con esta característica que mantenga el agua con tanta temperatura en este precio, en este color y en este diseño. Entonces ya yo aquí tengo una idea más clara de lo que quiero y ya yo sé cuáles son las marcas que lo ofrecen. Y después empiezo con una etapa de conversión, que en la etapa de conversión es donde los reels que nosotros empecemos a publicar o los contenidos en general que empecemos a publicar, tiene que estar pensándose en más compras incrementales, es decir, por ejemplo, los reels que se generaron con los objetivos de conversiones son reels que generaron más compras por cada dólar invertido. Estoy pensándolo en pauta. Estos son temas enfocados en pauta, ¿verdad? Enfocados en pauta, cada vez que alguien pautó un reel para una etapa de reconocimiento, tuvo esos logros, cada vez que alguien pautó un reel enfocado en la etapa de consideración, tuvo esos logros y cada vez que alguien pautó un reel, le metió dinero a una etapa de conversión, tuvo estos resultados en específico. ¿Por qué? Porque estos reels, porque estos elementos nos ayudan a entender diferentes cosas, porque las personas se están moviendo en función de diferentes elementos que los motivan a comprar o no. Entonces, pensar en que cuando una persona está en una etapa de decisión, ¿verdad? Es cuando la persona ya está casi tomando la decisión de comprar su marca o no, comprar su producto o no. Y es cuando nosotros tenemos que ser más convincentes. Por eso tenemos que pensar en reels y contenidos enfocados en las diferentes etapas. En una, empiezo a contarle todo lo que vendo y por qué esa persona necesitaría en eso. En otra me especializo en un producto en específico donde cuento eso y en otra termino hablando del servicio, las funcionalidades, los beneficios, descuentos y demás que esa persona puede recibir para poder yo ya tener un proceso de compra en específico. Cuando estamos hablando de Reels, aquí les dejo como un tipo de esquema que eventualmente puede servir para cuando ustedes quieran producir Reels, ¿verdad? Pensando en este embudo donde eventualmente cuando está una persona en reconocimiento, pues va a querer tener cosas más leves que cuando eventualmente está en otra etapa de compra o de proceso de compra o de pensamiento. Entonces, aquí son cómo eventualmente podemos pensar para poder crear y diseñar pues un reel como tal, y forma parte pues de las herramientas que se dan en Meta Blueprint, que es una plataforma muy interesante que tiene Meta en específico de formación gratuita, alguna de ellas es paga, pero la mayoría suele ser gratuita. Y ahí eventualmente se abordan diferentes temas en específico. Eso es bien interesante porque podemos asociar tipos de entradas, con cómo mantener la atención, con la recompensa, qué es lo que podemos hacer al final con respecto al reel en específico. Que esto, bueno, le pueden tomar una foto, un pantallazo y que no hace falta explicarlo mucho porque ya se explica la herramienta como tal de forma individual. Hasta aquí hemos abordado esta clase que
gigante, pero creo que aceleré bastante, abordando un poco el tema de las oportunidades que están en el mercado para este 2025 en términos de marketing digital, ¿verdad? Herramientas que tenemos ahí y que pueden ser bien interesantes de ser abordadas, de ser aprovechado siempre tomando en cuenta el lado humano. Y por otro lado, abordamos 5 pasos bastante generales que son interesantes para que podamos entender cómo diseñar una estrategia pensando en generar valor, pensando en el elemento de creatividad, pensando en contar historias, pensando en el entender cuál es el formato adecuado para yo contar esa historia dependiendo del público meta y dependiendo de la personalidad de ese público meta como tal. Entonces, bueno, en este resumen que quería pues transmitir también, me voy al chat, que sé que por ahí habían varias preguntas o varios comentarios. Em, dice por aquí, bueno, hay varias personas que quieren el tema de Meta Business Suite, perfecto. Em, vamos a ver, creo que habían varias preguntas aquí. Una cosa, que ahí hay una pregunta interesante, ¿verdad? De Luz Alonso. Una cosa es que el contenido se vuelva viral y otra cosa es que esa viralidad nos funcione, ¿verdad? Muchas veces se puede hacer un meme, que son cosas que eventualmente nosotros a veces pues, no recomendamos mucho porque hay muchas marcas que eventualmente llegan y establecen, por ejemplo, algún contenido y ese contenido está enfocado en ay, hacer reír a alguien y hacer algún tipo de cosa graciosa, pero no necesariamente ese contenido tiene que ver con nuestra marca. Entonces, cuando un contenido no tiene necesariamente que ver con nuestra marca, pero es viral, las posibilidades de que esas personas eventualmente se conviertan en seguidores y eventualmente en consumidores son muy bajas, porque la persona solo pues, le dio risa o se conectó con la canción y ya, pero no hubo nada más. Es decir, no hubo ningún otro proceso porque el contenido no le estaba invitando a hacer algo. Nosotros tenemos que generar un contenido que no solo sea atractivo, que no solo eventualmente sea en tendencia, sino que tenga que ver con nuestra marca y que invite a ese posible cliente a hacer algo. Porque si nosotros estamos vendiendo una solución y ese otro cliente o posible cliente está queriendo esa solución, al ver nuestro video eventualmente va a hacer algo. Pero si ese video solo le generó risa y gracia a alguien que puede o no ser nuestro cliente, entonces solamente le generamos un momento de entretenimiento a alguien, pero eso fue todo. Entonces tenemos que pensar en que sí, vamos a hacer reír, pero con algo relacionado a nuestra marca, con algo que posicione el valor de nuestra marca, con algo que invite a ese posible cliente a hacer algo, ¿verdad? Ah, ok, me reí, ¿y qué sigue? No, pensar en qué otros elementos eventualmente yo puedo estar tomando en cuenta para poder capturar a esas personas. Ahora, también puedo seguir haciendo videos en esa tónica o con estas eventualmente tendencias, pero invitando más. ¿Por qué? Porque le van a seguir llegando a ese público. Entonces, pasa que hay un video que se vuelve viral y le llega a un público o nos aparece a nosotros. Pero ¿qué es lo importante ahí? Que ese video que eventualmente fue viral, después me salió otra vez esa marca y después me salió otra vez esa marca, porque fuimos pegando varios videos virales. Entonces ya yo empiezo a ver esa marca en mi entorno, empiezo a ver esa marca en mis redes sociales. Cuando esa marca ya empieza a ser muy común, muy cotidiana, ya yo siento que esa marca tiene algo para ofrecerme o que tiene algún tipo de relación conmigo. Y ya yo me voy a ver y entender mejor qué pasa. Y eso es lo que pasa con los temas de reconocimiento, que muchas veces por un video viral no alcanzamos los objetivos. Necesitamos ser virales más veces para que la marca empiece a ser reconocida con más frecuencia y a partir de eso pues tengamos un gancho mucho mejor, ¿verdad? Entonces esto es un elemento pues bien, bien interesante por ahí, que bueno, se puede abordar de diferentes formas, pero por ese lado me, para poder abordar diferentes preguntas lo acoto por aquí. Vamos a ver, Cristian.
Buenas tardes, Glory. La verdad, muchas gracias por este resumen maratónico. Ha estado demasiado chiva. Para Nanomedical, ha sido un reto el tema de las redes sociales, porque nuestro enfoque es más business to business que business to consumer. Entonces siempre Ujú, estaba como ese mito. Sin embargo, sabemos la importancia que es educar, sobre todo en el expertise de nosotros, que es el tema de inocuidad, y obviamente dar visibilidad a que existimos dentro del panorama de las soluciones disponibles. ¿Qué nos recomendarías como primeros pasos para empezar a generar contenido? Que entendemos que esto probablemente no va a ser viral, entendemos que probablemente va a ser un poco complicado, los conceptos de nanotecnología y demás, pero ¿qué nos recomendarías para poder dar un paso firme y que se pueda mantener en el tema de generar contenido en redes sociales para, sobre todo, educar y dar a conocer nuestra marca? Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Qué bueno verte por aquí. Cuando hablaba de emprendimientos que aprovechan las oportunidades, es nada médica. Eh, Porque es eso, cuando nosotros pensamos en voy a ir un poquito, pero cuando pensamos en que un emprendimiento se conecte con el ecosistema, tiene que ver con eso, con hacerse notar. Porque es la forma en la que eventualmente cuando una empresa X o Y va a querer hacer una inversión, pregunta y hay muchas personas que ya han visto ese emprendimiento, que ya han visto a esa persona emprendedora y que van a hablar de esa persona emprendedora. Y ahí hay un marketing que es completamente funcional, ¿verdad? Entonces, en el caso de Christian, creo que como enfoco es hacia las empresas, ¿verdad? Que es una marca que se dirige más estratégicamente a venderle a empresas o a negocios que a un consumidor final. Obviamente la red social o las redes sociales, no todas, pero la mayoría no son tan funcionales o no van a tener tantísimo flujo de interacción porque las empresas no están ahí interactuando. Eventualmente es un community manager, una community manager que está del otro lado interactuando y no necesariamente esa community manager está conectada con aquel o aquella estratega de ventas o de compras o de alianzas que eventualmente quiere comprar ese producto. Entonces, es importante que pensemos en dónde podemos conectar con nuestro público mayoritario. Eventualmente, esta marca se conecta mejor con algún tipo de red social que esté más enfocada en empresas, que eventualmente podríamos pensar que podría ser LinkedIn, pero no necesariamente, porque se está vendiendo otro tipo de servicio u otro tipo de producto que no necesariamente el tomador de decisión de compra de ese producto o ese servicio está en LinkedIn. Entonces, ahí hay que pensar, bueno, tener la carta de presentación de las redes sociales a veces puede ser importante, pero a veces puede que las redes sociales no sean para todas las marcas. Y eso es una cosa importante a preguntarnos como primer punto. Porque si el esfuerzo que nos conlleva tener una red social para un público que no es el prioritario para nosotros, ya es algo que eventualmente tenemos que pensar. Si eventualmente este es un público potencial que no estamos teniendo como muy fuerte ahora, pero el consumidor final puede ser un público potencial, eventualmente lo que podemos pensar es cómo hacemos cercano un tema que no es cercano. ¿Verdad? El tema de nanotecnología no necesariamente es cercana. He visto muchísimas páginas que son súper interesantes, que empiezan a abordar el tema, por ejemplo, de la velocidad de la memoria RAM de formas entretenidas, que hay que pensar si eventualmente la marca se permite tener algún grado de informalidad o va 100% formal en sus contenidos. Hay que pensar en diferentes elementos, pero siempre mis respuestas son depende, porque hay que pensar en diferentes elementos, si la marca tiene un tono más formal, si la marca tiene un tono más informal, si la marca quiere llegar a este tipo de públicos o qué tipos de públicos es un público que ya conoce nanotecnología o no, y si no la conoce, ¿cómo voy a hacer para enfrentar el reto de contarles de algo que es difícil de entender? Entonces, lo primero es pensar en animaciones, ilustraciones, contenido explicativo que haga
cercano el tema de la nanotecnología, que haga que las personas empiecen a entender de esto y cómo lo pueden usar, usos de ese producto, aplicaciones de ese producto, el detrás de esto, cómo desgloso el tema de la nanotecnología, de que hay mucho contenido de entretenimiento que cuando hablo de entretenimiento no necesariamente tiene que ser memes, sino es pensar, por ejemplo, en cómo hago para que a través de un día de trabajo de Christian se entienda qué es la nanotecnología, se entienda qué es ese producto y por qué yo debería tenerlo en mi casa. Entonces, creo que uno de los retos principales es romper la barrera del desconocimiento para que ese producto se vuelva familiar. Cuando Cíclica empezó su producto, las copas menstruales eran completamente, era un extraño, ¿verdad? Era un completo desconocido para la mayoría de la población y generaba mucha resistencia, mucho miedo, muchos tabús y muchas cosas. Ese proceso de ir naturalizando, ir acercando, ir mostrando diferentes cosas, ir mostrando las experiencias, volvió a aquel producto, y aparte de que ya también se fue siendo conocido por otras marcas, volvió a aquel producto algo cercano. Entonces creo que el reto es cómo bajamos de ese pedestal en el que están muchos elementos tecnológicos para que se vuelvan cercanos para muchas marcas. Y ahí influyen muchos otros temas, cuál es el tono de comunicación que queremos tener, cuál es el nivel de importancia que ese público tiene, ¿verdad? La salida de ese producto, los usos que tenga, para poder entender cuál es la mejor estrategia. Siempre obviamente va a faltar contexto para poder dar pues una respuesta pues más atinada, pero creo que lo más retador es eso, preguntarnos si eventualmente ese público es potencial para eventualmente hacer todo el esfuerzo de las redes sociales, porque eventualmente el business to business, no necesariamente las redes sociales son el canal más directo pero si ese otro público es importante, creo que es importante, el reto ahí más grande sería aterrizar, es ser cercano, comenzar a mostrar ese paso a paso, el día a día, términos, hacer familiar un concepto que no necesariamente es familiar, que bueno, creo que es un reto bastante grande. Ahí. Muchísimas gracias. Con Gloriana, todos. Sí. el caso de Cristian es el mismo caso de nosotros, porque nosotros somos una empresa de consultorías que trabajamos, Ujú, damos asesorías y capacitaciones y nuestra especialidad son las normas ISO, sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad de salud ocupacional, inocuidad alimentaria y otros temas asociados a las empresas. Entonces yo estaba en eso, ¿verdad? Pensando cómo uso las redes sociales y llego a la misma conclusión. En mi caso, me ha funcionado, pues no redes sociales, sino que salió la oportunidad de apoyar a una cámara de comercio aquí en Honduras, perdón, a la Asociación de Industriales. Entonces, a través de esa asociación, nos hemos podido dar a conocer con diferentes empresas y ahí vamos nosotros como presentando nuestros servicios y ahí van saliendo las oportunidades de negocio. Pero en redes así sociales no le hallo como que mucha aplicación. ujú, ujú. Sí. Sí, creo que ahí vienen esos mismos retos. En estos casos siempre es mucho mejor poder hacer algún tipo como de mentoría o espacio en específico que podamos como ver más la red social, ¿verdad? Como con este foco para entender los públicos diferenciados, ¿verdad? Porque si Ujú. bien las redes sociales son una respuesta muy buena, un canal de divulgación y de venta muy bueno y gratuito y accesible para la mayoría de las personas emprendedoras, no siempre es el canal primordial ¿verdad? Porque hay cosas que el público no está ahí o no está en esa red social en específico y que tenerla es como decimos algo lindo de tener, un nice to have, algo lindo de tener, pero que no necesariamente nos va a aportar. A mí me gustaría decir que a todos y a todas nos va a servir, pero ni funciona así. A mí siempre me gusta ser transparente y realista con las cosas, ¿verdad? Creo que hay muchos retos ahí y yo creo, Alice, que lo mejor es como verlo más focalizado en su marca, ¿verdad? Para entender
cuáles herramientas, porque marketing digital no es solo redes sociales, hay otro tipo Sí, de sí, marketing también más grande correcto. que podemos pensar, porque esto que hablaba con Kristen también puede funcionar para ustedes, pero creo que es importante abordarlo más a fondo. Yo creo que por ahí en redes sociales vamos ahora, como cierre del programa que estábamos trabajando, vamos a dar algunas mentorías gratis que vamos a estar como anunciando ahí. Siempre pedimos algún tipo de como de requisitos para que puedan concursar. Entonces ahí sí le recomendaría eso para que eventualmente podamos hacer algo más enfocado en su marca como tal. Excelente, muchísimas gracias, Gloriana. Con mucho Muy gusto, amable. con gusto. Terminamos aquí con la pregunta de Maribel. Mi Gracias. Sí, comenzar a mí para me este programa. gustaría aportar con respecto a lo que comentó ahorita la compañera anterior y el señor también relacionado con B2B. Yo pienso que una de las ideas que se podrían llevar a cabo podrían ser tal cual como hasta la misma Deloitte o Procter Gamble o empresas grandes hacen en su Instagram, porque de la misma manera lo tienen. Entonces, tal vez colocando una filosofía empresarial como el qué hacemos, hacia dónde estamos proyectados, algo de eso podría ir. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos ubicados? O sea, cierta información que le pueda servir al consumidor, Ujú, que en este caso está obteniendo un servicio de información que puedan colocar relevante de la empresa, de los mismos servicios, de los mismos tips. A lo mejor si yo tengo una consultoría que va relacionada con gestión empresarial, yo puedo ir colocando de repente tips de acuerdo a modelos de negocio o de acuerdo tips de un link Canvas o de repente tips así como esto, ¿no? Pienso yo que más o ujú. menos le podría dar como que esa idea de ir presentando, más que todo el Reels, pero sí a lo mejor carrusel, un post, algo así como más fijo, ¿no? Hacerlo más empresarial, pienso yo, aportando. Muchísimas Ujú, muchísimas gracias. gracias, Maribel, porque sí, justamente en otras clases hemos abordado ese tema. Creo que las cosas más importantes, y lo hablábamos con respecto a la experiencia de usuario, o sea, es decir, lo obvio no necesariamente es obvio para todo el mundo. Tenemos que poder explicar a la gente qué hacemos, por qué lo hacemos, qué vendemos, dónde lo vendemos, cómo lo compran, por qué lo deberían comprar. O sea, todo este tipo de información es importante que la tengan, que puedan acceder a este tipo de recursos, que si entran a nuestra red social no está esa filosofía, como decía Maribel, no está esa información, no está el para qué tipo de empresa o público meta se destina ese producto o ese servicio, va a ser muy difícil que eventualmente pues podamos posicionarnos. Entonces, tenemos que pensar en que nuestras redes sociales tienen que tener ese contenido lo más claro posible y lo más accesible posible, ¿verdad? El qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, para quién, quiénes, ¿verdad? Están gestionando esto porque es la información más básica, pero al mismo tiempo la que más rápido obviamos de tener. Y nos va contando de una u otra manera, o nos va acercando ese tipo de contenido más complicado para que se vuelva accesible. Entonces, ahí tenemos muchos retos de cómo trabajar el tema de redes sociales, pero bueno, espero que haya sido de mucha, ¿verdad? De utilidad o de alguna utilidad del contenido. Vamos a tener la sesión el próximo martes sobre el elevator pitch. Va a estar mi compañero Daniel por ahí. Y nada más siempre pendientes de las redes sociales de Yo Emprendedor, que vamos a dar una clase de cierre de un programa grande de marketing digital, que esa clase de cierre